Se llega a la mesa de Contralínea y Sin Censura TV y hoy de manteles largos porque se encuentran con nosotros Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo para entrarle a diferentes temas de esta convulsionada realidad política de nuestro país. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, iniciemos por lo del sábado. 5 años de la victoria de la Cuarta Transformación. Críticas al presidente, hasta por qué una celebración y no una jornada de luto por la situación de inseguridad, luego también del asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, el ex líder de las autodefensas de aquel estado, en momentos en que el presidente también aprovecha su discurso para dejarle un raspón a Claudio X González, más claro ni el agua, y dicta su cátedra de lo que debería de respetarse, sea quien sea el sucesor de esta Cuarta Transformación, un pueblo que se hizo presente en el Zócalo el pasado sábado. Algunos señalan que hasta 250,000 personas. ¿Cómo ven este quinto aniversario de la 4T? Con una aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador todavía por las nubes, Nancy. Esta parte que mencionas, Vicente, que se está señalando que mejor hubiera sido una jornada de luto, es porque quieren arrebatarle al pueblo, ese pueblo que están negando, la esperanza de que las cosas se pueden hacer distintas y entonces la narrativa sigue siendo exactamente la misma. Este es el peor gobierno de todos. No crean que estamos bien, estamos muy mal, estamos, digamos, en términos de violencia, ellos lo que intentan decirnos todo el tiempo es que estamos peor que en la época de Calderón. Y no podemos estar peor que en ese momento donde todos los medios, bueno, no todos, ¿no? Como dice el presidente, con honrosas excepciones, todos los medios están, firmando aquel acuerdo de marzo de 2011 para censurarse a sí mismos. Y en ese sentido, ahora los medios, en un acuerdo contrario, tácito, no explícito, no firmado, pues están, digamos, todo el tiempo diciendo que estamos muy mal en violencia, todo el tiempo nos repiten las notas rojas, etcétera. Entonces quieren arrebatarle esa felicidad a ese pueblo que se volcó el sábado en el Zócalo. Y yo creo que sí hay muchas diferencias entre el actual gobierno del presidente López Obrador y los gobiernos anteriores, empezando por los programas sociales. Más de 4 billones de pesos se están destinando a programas sociales de bienestar, empezando por el más importante, que es el de adultos mayores, pero hay otros más pequeños que quizá no se les da tanta difusión, como el Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todo lo que tiene que ver con becas a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, que eso te genera pues que la juventud esté en las aulas y no buscando otras alternativas de vida, muchas veces pues fuera de la ley, ¿no? Entonces, empezando por programas sociales, ya es una gran diferencia con los gobiernos del pasado. El pueblo que dice, presidente, no está solo, ese pueblo que dicen representar también ahora desde la oposición, pero que definitivamente no conocen, no lo entienden, porque si así fuera, no estarían los niveles de aprobación del presidente así como se encuentran en estos momentos, Miguel. Es un pueblo, Vicente, Nancy, que no es tonto. Es un pueblo que se ha dado cuenta que puede tener el poder, lo tiene ahora, y es un pueblo que está apoyando a la persona que, como bien dice Nancy, les ha dado un alto grado de esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y no solamente hablo por la repartición de recursos en becas, en pensiones y en todo esto que está haciendo de manera directa a toda la población. Hablo por todo lo que significa, hasta políticamente, se ha generado una conciencia, no solamente de clase, porque esa siempre se ha tenido, pero es una conciencia política de quiénes son los verdaderos enemigos, digo yo, aunque el presidente diga que son
que no son enemigos, que son, ¿qué dice el presidente? Rivales. Son rivales, son enemigos de la población. Yo diría primero que esto que mencionabas de que por qué el festejo cuando debería de haber sido un día de luto, ¿de quién viene? Se genera por la iglesia, una iglesia que históricamente ha estado al lado de la derecha, que está al servicio del mejor postor, un cura que no sé, de allá de Michoacán o de dónde fue, de Apatzingán, que se pronuncia, pero que es parte de una estrategia de la oposición. Y ahí genera, como es un ministro de la iglesia, un miembro de la iglesia, pues genera reacciones. Y tú ves a todos los medios de comunicación de radio y televisión retomando esto y dándole vuelo, inclusive lo están entrevistando a este cura. El presidente les contesta, déjenlo que hable, déjenlo que diga lo que quiera, que hay libertad hasta para eso, pero eso ya no lo compra la población. Esta población que se concentró como representante en el Zócalo. Yo no sé si fueron 250,000, Vicente, yo estuve ahí, fui a darme una vuelta, estuve varias horas ahí, escuchando al presidente, pero fui desde antes viendo a las personas que estaban ahí. Era la población, familias enteras, algunos organizados, porque también hay que decirlo, vienen de varios estados de la República y se organizan para pagar juntos el transporte público. Y había miles y miles y miles de manifestantes. Estaba lleno el Zócalo y tú veías las calles aledañas y había filas de personas. No sé cuántos eran, es difícil ya calcular estas cifras nunca antes vistas, Vicente. O sea, hay un apoyo al presidente, como tú bien dices. Él se queda hasta corto, él dice un 60%. Yo no creo que sea el 60%, ya anda entre el 70% y el 80%. Es impresionante el apoyo de la población. Los otros que están usando los micrófonos, están usando a los medios, están utilizando toda la propaganda por la cual además están pagando estos opositores, porque además si algo tienen, el sector empresarial es dinero para pagar. Entonces, no está funcionándoles, no está teniendo repercusión en la base social. Y en cuanto a los logros, Vicente, yo te diría que me ha gratamente sorprendido varias cosas. Una de ellas es el cobro de impuestos. Algo que se tenía acostumbrado en gobiernos pasados, que había perdones fiscales, que había evasión, que había muchas figuras para no pagar impuestos. ¿Y quiénes no pagaban impuestos? No el trabajador, no pagaban impuestos los grandes contribuyentes, las transnacionales, en las operaciones que había de venta de bancos, en las operaciones de corporativos que se integraban a otras empresas y no pagaban impuestos. Ahora están pagando. Entonces, obligarlos a pagar en la actual administración ha permitido precisamente las otras grandes proyectos sociales que tiene el actual gobierno, que son las obras sociales, que es el Tren Maya, que es la refinería y todos los otros programas que tienen, que nunca los habíamos visto. Yo no me acuerdo, Vicente, ya soy viejo en el periodismo y en la vida, de tales programas, tantas obras, carreteras, escuelas, hospitales, reconstruyendo todo lo que había quedado mal en anteriores gobiernos. O sea, es impresionante todo esto. Y bueno, los apoyos a las clases más desprotegidas de este país, apoyos directos. Ya se evadió, se impidió que los líderes se queden con los recursos como antes sucedía, líderes sindicales, líderes de campesinos, de organizaciones campesinas corporativas, como Antorcha Campesina, por ejemplo, que se le entregaban miles de millones de pesos. Ya no sucede eso. El apoyo va directo a campesinos, a obreros, amas de casa, ancianos. Entonces es maravilloso lo que está pasando. Rumbo a la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tendrá invariablemente que buscar una evaluación, y esa es la evaluación que creo que no quieren hacer en la oposición, porque cualquier cosa que suene a reconocerle estos logros al presidente significa también para ellos una derrota de su narrativa, que esto, como decía Miguel, está peor que en otros gobiernos, Nancy. Pero se viene también una serie de inauguraciones, de banderazos iniciales a estas grandes obras. El Tren Maya, ya está funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles, el caso de la refinería que tanto critican, ¿no? Hemos platicado mucho en la pasada semana de la refinería Dos Bocas y dicen, pues, ¿dónde está la gasolina? La verdad que piensan que el pueblo es tonto, o sea, a ver,
pues ¿cómo va a empezar una refinería? Pues paso a pasito. No se puede esperar que empiece a refinar, ¿cuántos barriles? 200,000 barriles de la noche a la mañana. Pero bueno, estos son los logros que se tienen que ir, pues sí, también reconociendo, así como nos dedicamos a señalar, a criticar, pues también a reconocer, Nancy. Esto que dices, Vicente, es muy importante. O sea, la derecha, el supremo poder conservador, como le llama el presidente López Obrador, que no es más que una forma de identificar a todos estos políticos de derecha, pero también al grupo económico que estaba acostumbrado a mandar en el país y que además estaba acostumbrado, como dice Miguel Vadillo, a no pagar impuestos, además de tener otras prebendas, ¿no? Como todo lo que hemos hablado también aquí en Contralínea Sin Censura, de cómo el CONACYT les daba miles de millones de pesos a las grandes transnacionales, incluida Kimberly Clark, o desde Zagarpa, los programas para sector agropecuario se iban a las transnacionales que tanto daño le han hecho a la salud del pueblo de México y de otros pueblos del mundo como la transnacional Bayer Monsanto. Esto ya se terminó y ellos no quieren precisamente hacer un reconocimiento a que las cosas se pueden hacer bien desde gobiernos que no toleran la corrupción más allá del discurso, porque también hemos visto acciones de combate a la corrupción, como el caso Segalmex, que a muchos no les gusta cómo se está, digamos, revisando este tema, el caso específico de Ignacio Valle, el director, ¿no? Que fue engañado, así lo ha dicho el presidente de la República, pues para empezar, ¿para qué se le puso ahí? No, pero bueno, ya se le puso ahí, fue engañado, pero todo esto parte de la investigación ministerial y si a él no se le pueden imputar cargos, pues no se le van a imputar cargos, ¿no? Está esta parte de que este sector no lo va a reconocer, pero también, como tú bien dices, el pueblo no es tonto, las cosas están ahí por primera vez en muchísimos años, en décadas, yo te diría, estamos viendo de forma tangible el presupuesto público. Está, sí, el Tren Maya, ayer antier anunciaban la llegada ya de este tren, el primer tren físicamente, con sus vagones, todo construido en México. Estamos viendo la refinería Dos Bocas, que a diferencia de muchas otras refinerías que se están construyendo a la par, las otras llevan 9 años de construcción sin ver un solo litro de gasolina, y está en 3 años, porque tampoco hay que decir que lleva 5 años de construcción. La refinería Dos Bocas no se empezó a construir el 1 de diciembre de 2018. Eso es una falsedad, claro, se empezó a planear y desde mucho tiempo antes, pero no a construir desde el 1 de diciembre de 2018. Se tuvo que buscar el terreno, las condiciones, etcétera, contratar, empezar a estabilizar esta área que era pues un pantano, etcétera. Entonces, sí viene toda la etapa de inauguraciones, pero sobre todo de ver el presupuesto público, que es el dinero del pueblo, en cosas tangibles. Hospitales ya armados con sus médicos, con sus medicinas, con sus camas, con sus respiradores, etcétera, en sus áreas quirúrgicas, es parte de lo mismo. Por primera vez estamos viendo el presupuesto ahí, en esas obras. Antes pedían dinero, miles de millones de pesos se pedían a los grandes bancos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y no veíamos nada, y teníamos la bonanza petrolera en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, y sí, pues veíamos la suavicrema, pero ¿eso qué? Una barda, ¿eso qué? ¿No? Y algo que también rescato es, porque además también nos va a llevar a un gran debate de la definición, el concepto de pueblo, ahora con Xóchitl Gálvez en la olla política. Pero Miguel, este pueblo que le perdió el miedo a expresarse, este pueblo que le perdió el miedo a politizarse, que le perdió, ya se alejó de la apatía, que está más avispado que nunca, y que creo que también ese es un logro importante de esta cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que este pueblo, esperemos que de aquí en adelante, pues ya no baje
la vara, ¿no? No hay vuelta para atrás, Vicente. Ya no hay vuelta para atrás. Lo que se ha logrado, la concientización, la politización, es muy importante. No solamente los ya beneficios que estamos viendo como población, estas son grandes obras sociales que van a ser muy importantes para el desarrollo del país y para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, sobre todo los que viven en el sureste, que históricamente habían vivido en la pobreza. Esto ya va a servir para toda la vida, ya no hay vuelta para atrás, no hay forma que la población acepte que personajes como Xóchitl Gálvez, que es una falsedad, es una falsera en su actuación, ha criticado ella a los indígenas, los ha insultado, los ha agredido, y ahora resulta que con ese mote de que yo soy indígena y quiero ser la candidata, piensan que van a ganar, o que, no creo que piensen eso, sinceramente, o sea, también me excedí. Yo creo que están proponiendo, porque lo que quieren es tener un poquito más de votos, pero para no perder los registros. Y son unos títeres todos estos políticos que están aspirando de oposición a la presidencia de la República. Y son títeres de los grupos económicos que hay en el país, que siguen siendo grupos poderosos porque tienen el dinero, abusivos, explotadores de los trabajadores, que lo que menos les interesa es el bienestar social del país. Y hablo de todos, no es unos cuantos, son todos esos grupos que aparecen en la revista Forbes como los más millonarios. Es la condición. Y entonces, con este empoderamiento que le ha dado el actual gobierno a la población, a los mexicanos, ya no van a soltar el poder del pueblo. Llegue quien llegue, incluidos algunos dentro del propio Morena, que tampoco piensan como el actual gobierno, que están aspirando a la presidencia, pero también están aspirando en volver al pasado, ¿no? Regresar al pasado. Y no basta solamente con lo que dice el presidente, es que las leyes que ya hemos instaurado, pues las leyes se pueden echar para atrás en determinado momento. Claro. No es ahí la fuerza, sino es en la población misma. Ya no se va a permitir regresar a estos viejos vicios de corrupción, de abuso de poder, de tráfico de influencia. La población está muy despierta, está dispuesta a participar, y ahí es donde las redes sociales toman poder, toman fuerza. Ahora que Xóchitl Gálvez es la ungida por la oposición, o más bien por los grupos de poder económico, estábamos ya viendo en las redes sociales todos estos videos de Xóchitl Gálvez insultando a los indígenas, caray. Entonces ya no hay forma de mentir, de engañar, de decir yo soy esto cuando no lo son. Lo que no son honestos. La corrupción en la oposición, y por eso se está hundiendo actualmente, cada vez va. Yo pensé que ya habían llegado al fondo, no, siguen perforando el piso, porque hay más allá todavía, y esa es la extinción de la oposición. Además, Xóchitl Gálvez encarna, representa ese sueño romántico de la oposición, de encontrarse a alguien que pueda sostener esta narrativa de que todos somos pueblo, de que de alguna manera ellos también representan al ciudadano de a pie, y es un buen debate, por más que me lo manejen, es un gran debate. ¿A quién representa este grupo conservador? ¿A quién representaría Xóchitl Gálvez? Que seguramente no es gente de la que estaba en el Zócalo la que se sentiría representada. ¿Y quién es ese pueblo que hoy dice no más PRI, no más PAN, no más PRD y no más Claudio X González? Nancy. Vicente, yo creo que pues por más que intenten imponer esta imagen de que ahora sí les importa el pueblo, pues ya la gente los conoce, o sea, no solo es la parte de los insultos, porque no solo es Xóchitl Gálvez la que ha insultado a las personas, es también Lorenzo Córdoba con esta grabación que se filtró donde llamaba a indios chichimecas y se burlaba de las personas, sentado, ¿no? Sí, o sea, una cosa realmente burda y al mismo tiempo insultante para todos, no solo para los pueblos originarios, sino para todo un país, porque era el representante de una institución que debería de garantizar exactamente lo contrario. La democracia es el poder del pueblo,
y eso es lo que les molesta. Pero no solo es eso, también se filtró una carta y un audio de cómo los gerentes de Kimberly Clark le pedían a sus empleados que salieran a votar en estas elecciones, sobre todo del Estado de México, y anulando la propia decisión del pueblo. Es que a ellos no les gusta ese pueblo, por eso Ciro Murayama también decía, el pueblo no existe, porque no les gusta, y esto al final les va a hacer crisis. Primero porque, o sea, Xóchitl Gálvez no puede ser considerada parte del pueblo, de la base, del ellos y nosotros, ellos entendiendo como la cúpula del poder económico, el poder político, los poderes fácticos, y nosotros, las personas que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, estamos saliendo adelante, o algunas de las personas, muchas millones, pues consiguiendo lo poco para comer, ¿no? Cuando ellos están en sus casas, en las lomas, si es que siguen viviendo en México, o en Santa Fe, o en Polanco, o en otros países, la mayoría, ¿no? En Estados Unidos. Exacto, Sí, muchos en de Nueva ellos York, en como el Estados Güero Unidos, Castañeda. exactamente. Hablabas de que no les gusta el pueblo, me acordé de aquel resbalón, y me estoy viendo elegante, de Jorge Castañeda en el programa de Leo Zuckerman con Héctor Aguilar Camín, hablando de Putla, Oaxaca, como un pueblo arrabalero horroroso. Bueno, ese es un ejemplo que confirma lo que estás diciendo, Nancy. Cuadri, ¿no? O Cuadri, ¿no? Es que todos, o sea, a todos alguna vez han cometido esto, como tú le llamas, que se resbalaron, ¿no? En realidad mostraron lo que realmente piensan, exactamente, su pensamiento conservador es eso, y los traiciona el subconsciente. O sea, ellos saben que en público no es políticamente correcto hablar como piensan, entonces maquinan sus discursos, pero en algún momento se resbalan, y por supuesto que muestran, como dice también el presidente, muestran el cobre, ¿no? Y yo creo que esto va a jugar en su contra. O sea, primero porque sí tenemos un pueblo muy politizado, y segundo porque cada vez es menos la parte poblacional que se deja todavía manipular por estos discursos. Tan lejos del pueblo que siguen defendiendo sus salarios machuchones, ya hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que responde a esta carta que envía Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, pues leguleyos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, una forma leguleya. La realidad es que terminan enredándose en lo mismo, de defender sus salarios, altos salarios y sus privilegios, y de no decir no a esta austeridad republicana, que también es otro logro, es otro de los grandes logros de esta cuarta transformación, Miguel. Sí, y antes de entrar a lo de la Corte, una última idea con esto de la población y la aceptación de López Obrador. Fíjense, decimos, o según las encuestas, entre el 60 y 70% está con López Obrador, con su proyecto de gobierno, con la 4T. Y entonces la oposición dice, bueno, si entre el 60 y el 70, la oposición tenemos el 40 o el 30. Mentira, porque entre el 60 y 70 está apoyando la transformación de este país. Y del otro, consideremos que es un 20% mínimo que no emite opinión, que no le interesa. Que entonces no ahí tenemos un 70, un 80, un 90% ya, que no se mete. Y entonces dices, bueno, entonces la oposición, bueno, pues tiene abajo, tiene solamente un dígito, Vicente. Estamos hablando de un 5, 6 o 7% tiene la oposición, hablando de estadísticas, hablando de números, que a muchos no les gusta, sobre todo a la oposición, pues lo mismo pasa con los homicidios, con la violencia en el país. ¿Qué es lo que hacen para decir hay más muertos en este sexenio? Bueno, si tú ves la figura de la encuesta, ¿cómo se leen las encuestas? Pues está de muy bajo y va aumentando, va en una línea que va creciendo permanentemente. Con Calderón llega a un tope altísimo. ¿Qué significa con Calderón llegar a ese tope? Pues que es una violencia que los grupos del crimen organizado lo exacerbaron.
Allí están esos grupos criminales a los que apoyaba Felipe Calderón y Genaro García Luna. Por eso la violencia había llegado a esos niveles. Bueno, Peña Nieto se mantiene ahí la violencia. Igual, porque los grupos criminales no desaparecen porque cambia el presidente. Florecieron con Calderón, se ve la línea, cómo sube, y quedan ahí. En este sexenio pasado se mantiene esa línea. Con López Obrador, que también cuando asume el poder, están esos mismos grupos criminales, ya consolidados. Sigue una enorme violencia con esos mismos grupos fundados que crecieron con Calderón. Y entonces no se ve inmediatamente que va a bajar. De hecho, hay una tendencia a crecer. Pero van pasando en estos 4 años y medio, 5 años, y empieza a decrecer esa violencia. Entonces, si tú sumas los 4 años y medio de gobierno de la actual administración, obviamente tiene más crímenes que los otros sexenios, pero porque así lo dejaron ellos, con toda la criminalidad, violencia, grupos delincuenciales, cárteles, ahí lo dejaron. Entonces tienes que empezar a trabajar primero para que se alinee, que ya no suba, y después para que empiece a decrecer. Ya está decreciendo. Es como se tiene que medir las estadísticas, las encuestas, no como ellos lo hacen. Pues suma cada año, entonces te dan un número más alto que el que tenía Calderón. Pero además no podemos confiar en las cifras del sexenio de Calderón porque se maquillaron, y con la complicidad de los medios, este pacto de silencio del que hablabas tú, Nancy. Yo en lo particular digo, ¿cómo podemos confiar en esas cifras si los mismos medios estaban en complicidad? No sé. Pero sí hay que entender lo que el presidente ha puesto las gráficas ahí, y que yo creo que a este gobierno sí le ha faltado a alguien que explique de esta manera, o de cualquier manera, pero que explique por qué hay en número más crímenes, más homicidios en este sexenio. Porque una vez que llegó a su tope máximo, pues se mantiene, después de que se mantiene empieza a bajar. Y esa es la tendencia que debe de buscarse. Y no va a ser en un sexenio que logre eliminarse, eso no va a suceder. Con respecto a la Corte, efectivamente, como mencionas, es una vergüenza esta Suprema Corte. Es una Suprema Corte de injusticia, de abuso y de corrupción. Estos 9 ministros de los 11 que hay, son una vergüenza para el país. Si tú dices qué es lo que ha pasado durante muchos años en México, es que no hay justicia, que la impunidad ha privado, y estos jueces, magistrados y ministros se han enriquecido mediante la venta de la justicia. Aquí estamos hablando de lo que tú planteas, Vicente, de los ingresos, de los salarios y las prebendas, que son infinitas. Hoy el mismo presidente, al hacer el recuento, es brutal. Dice, ¿cómo es posible que la oposición siga apoyando a la Corte con todo este gasto y abuso de poder, abuso del dinero público? Pero no es ahí, esa no es la fortuna que ellos tienen, Vicente. Ellos tienen una fortuna porque venden la justicia al mejor postor. Así lo han hecho históricamente. Y es ahí donde están las grandes fortunas que nosotros estamos tratando de investigar, que no es nada fácil, pero que es donde va a poder saberse y conocerse cómo estos ministros de la Corte y también los que salieron han acumulado miles de millones de pesos en cuentas, en bienes, en propiedades, en viajes, en gastos, en ropa, en restaurantes de lujo, en hoteles, en vacaciones, en vehículos de lujo. Y nadie se ha metido ahí. Tenemos que meternos ahí. ¿Y por qué digo nosotros, la prensa? Porque la autoridad no está dispuesta a revelar esta información. Pues claro. No sé por qué, pero este gobierno debería de estar investigando a los 11 ministros de la Corte en sus enormes fortunas que tienen. ¿Y de cuánto es el guardadito, Nancy, que tiene el Poder Judicial? 20,000 millones. 20,000 millones, y dice el presidente, ¿cómo lo pueden comparar con mis gastos, no? O sea, de hecho hubo un gran recorte. Y dice 20 millones. No, es 20,000. Son 20,000 millones. Pero de hecho el Poder Judicial tiene más de 30,000 millones en guardado. Y porque le quieren refutar, le quieren responder con, y usted también gasta, ¿no? Pues sí, pero hemos visto que esta presidencia gasta muchísimo menos que las de las pasadas presidencias con el PRI y el PAN. O la oposición dice, ¿cuánto cuesta que el presidente vive en un palacio? Dices, bueno, después de que les quitó Los Pinos y Los Pinos lo convirtió en un centro cultural, usted tiene que vivir en Palacio Nacional al menos. Y ahora dicen que por cuánto cuesta tener un palacio, como si él... Pero además, fíjate cómo esta frase nos lleva a otra idea del clasismo, el racismo
de la derecha y cómo se les va a revertir. Porque no solo es que digan el presidente vive en un palacio y además que les genere una indignación porque él vive en un palacio, ¿no? Como alguien venido de abajo del pueblo puede llegar a ser presidente, eso les molesta mucho. Pero además les molesta mucho, y esto lo hacen de forma muy recurrente, y ojalá ahora que se dicen del pueblo dejen de hacerlo, que si ven a alguien, a cualquier persona que trabaja dentro del gobierno de la Cuarta Transformación o que simpatiza con la transformación de este país, lo graban en el momento en el que lo encuentran en cualquier plaza, en cualquier restaurante, ni siquiera digamos de los lujosos, ¿no? De esos que pues vas ahí en una celebración de cumpleaños, de pues, algo que estés festejando, ¿no? O incluso para comer simplemente, ¿no? Te das ese lujito de vez en cuando. Ah, no, pues ahí están con las cámaras, incluso si no son ellos, que pasó con Paco Ignacio Taibo II recientemente, ¿no? Aquí está el de la transformación, desayunando, comiendo en tal lugar. ¡Ay, qué indignación! Comparándolo con Cuba, además. Pero además diciendo, ustedes no caben aquí. O sea, ustedes, el pueblo, nos molestan. Fuchi, háganse para allá. Los morenos no tienen por qué juntarse con los blancos, los de la transformación no tienen por qué tener acceso a ciertas tecnologías, ¿no? ¿Por qué traes ese teléfono celular? ¿Por qué traes esa tablet? ¿Por qué usas esa computadora? Si tú quieres un país más justo, incluso socialista, ¿no? Entonces hazte para allá. Y además te critico porque traes unos lentes de tal marca o porque te compraste una bolsa de tal cantidad, ¿no? O sea, disculpen, pero aquí seguimos en un mundo capitalista y además en un mundo democrático donde podemos acceder a cualquier espacio sin que nadie nos esté perturbando nuestra vida por hacerlo, ¿no? Y esto aplica también para los servidores públicos. Tienen derecho a gastar su dinero que ganan legítimamente en lo que quieran y como quieran, y nadie tiene por qué sentirse ofendido, y mucho menos estos personajes de la oposición, porque, atentaste contra su espacio y te atreviste a ir a sus restaurantes de lujo, ¿no? Entonces, es parte de no solo un discurso, sino más bien un pensamiento que los traiciona a cada rato. Y ahí los ejemplos son muchísimos de cómo se ponen ante las personas. El caso de la Suprema es una incongruencia total. La Suprema que está para que se respete la Constitución, pero para los demás, no para nosotros, ¿no? O sea, está en la Constitución que nadie gane por encima del presidente Andrés Manuel López Obrador en el servicio público. Nosotros sí, pero nosotros somos garantes de la Constitución. Es una incongruencia total, hasta de lógica, ¿no? Pero el argumento que utiliza Vicente, uno de sus argumentos centrales, es decirle al presidente, usted, además de su salario, tiene otras prestaciones también. Pues comparen las del presidente y las de ellos. O sea, aquí se les dice por qué ganan más que el presidente de la República en su salario. Y el salario se incluye con todo tipo de prestaciones. Y hoy lo que hizo el presidente fue exhibirlos. Yo estoy asombrado, que ya lo habíamos trabajado finalmente también nosotros, de todo lo que ganan los ministros de la Corte. Y es sorprendente las prestaciones que tienen. 6 celulares para ellos y su familia. O sea, ¿por qué los mexicanos pagamos celulares a sus esposas, sus hijos, sus amantes, sus primos? ¿Qué motiva eso? Pagamos servidumbre, pagamos vehículos blindados, pagamos seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores en los hospitales más caros, pagamos sus viajes a México y al extranjero. Este fideicomiso del que hablabas de 20,000, 30,000 millones es para eso exactamente. Necesito dinero. Y baja el administrador de la Corte el dinero y se los entrega a los ministros. O sea, no hay forma de justificar esto. Y sus argumentos son bastante malos, diciendo es que eso que están poniendo aplica solamente para el Poder Ejecutivo. Este es otro poder. Acá no se metan. Además, nosotros somos los que decimos cómo
cómo validar la Constitución. Nosotros somos los que decimos en qué está bien de la Constitución, somos los que la interpretamos, somos la máxima autoridad. Entonces, no aplica lo que vienes a decir de nosotros. Y tu carta, adiós con carta, ¿no? Te contestamos, pero no la ignoramos totalmente. No piensan bajarse el salario. ¿Qué cosas? Y esto es parte de la realidad política que tenemos para analizar, que además para nosotros es, no sé si a ustedes les pasa, a mí hasta emocionante me resulta porque hay tantos temas sobre la mesa, ¿no? O sea, me resulta más efectiva en el análisis, ¿no? En el análisis. La oposición que significa la Suprema Corte a una oposición de partidos que además es inexistente, diría el presidente, porque fue absorbido por esta oposición partidista por los intereses de los grandes empresarios, los intereses de estos poderes que mueve, entre otros, Claudio X González, que me parece muy interesante para el análisis cuando vemos que se desmorona el PRI, que el PRD está ya en extinción y el PRI a punto de perder registro, Nancy. Sí, pero yo creo que la extinción de estos tres partidos no empieza ahora, o sea, ahorita se está acelerando y como tú bien dices, estamos viviendo un momento muy, pues no sé si convulsionado o muy acelerado, pero su extinción inició hace bastante tiempo y creo que es porque no han sabido leer la realidad. O sea, cuando dice el presidente que alguien le comentó, la verdad que no recuerdo si lo ha identificado con nombre y apellido, pero que alguien le comentó que una vez le preguntaron a Felipe Calderón, ¿y dónde anda Andrés Manuel? Y con pues su característica esta de pues ningunear al líder de la oposición, dijo, pues por ahí anda reuniéndose con 2 o 3 en los pueblos. Es parte de su decadencia, de no leer la realidad, de no entender que la gente estaba llegando a un hartazgo brutal desde el sexenio de, yo creo, Ernesto Zedillo, desde el sexenio de Carlos Salinas, cuando estalla el movimiento zapatista, y que toda esta descomposición social algún día les iba a pasar la factura. Entonces, creo que su decadencia empieza desde hace bastante tiempo y el PRD, pues por sus propias decisiones, ¿no? En vez de realmente asumirse como un partido de izquierda, traiciona todos los principios de izquierda, que pueden decir la izquierda maquillada, la izquierda institucional, la izquierda que no es izquierda, lo que sea, pero una visión de país donde se busque el bienestar de las mayorías. Y lo traiciona y entonces se vuelve aliado de los partidos que buscan lo contrario, el beneficio de la oligarquía, de los oligarcas, que no son más que el sector empresarial y el sector político que se ha enriquecido brutalmente saqueando al país, ¿no? Entonces, sí considero que si bien estamos viendo la aceleración de su desgracia, en realidad su desgracia empezó mucho tiempo antes. Así es, y estaba viendo en conferencia de prensa a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hablar de la gran tragedia del PRI, solo como ejemplo. En estos momentos no gobiernan a más del 4% o algo así. 2 gubernaturas del total del electorado en nuestro país. Y ha sido una debacle muy rápida, se ha venido muy rápido la derrota y el desmoronamiento del PRI. Por eso también llama la atención cómo se reagrupa la élite, la oligarquía, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esta realidad que ya los rebasó y dirías tú en algún momento, Miguel, los tiene con el agua hasta el cuello. Y Alito ha sido el mejor aliado de Morena. Está logrando la destrucción del PRI. O sea, mientras él logre colocarse como líder del Senado o de la fracción al menos de lo que quede del PRI en el Senado de la República, tenga fuero y eso le permita tener impunidad el próximo sexenio, él ya cumplió. Es lo único que está buscando él.
que no vaya preso por toda la corrupción cometida en Campeche y estos desfalcos que nos hemos enterado por los audios de Laida Sansores. Pero tú decías de la Corte algo interesante, Vicente. Yo creo que la Corte no es una Corte politizada. Los partidos políticos no tienen injerencia en la Corte. ¿Crees? Fueron nombrados en su oportunidad por los presidentes en turno, fueran panistas o priistas, que son lo mismo. Ahora vemos que es lo mismo, la misma corrupción, los mismos abusos. No, la Corte, quien manda en la Corte son los empresarios, que son los que siguen pagando grandes cantidades de dinero para torcer la justicia. No son los políticos, no son los partidos de oposición los que finalmente fueron los que impusieron a estos ministros que hoy están en la Suprema Corte, pero no mandan ellos. Quien manda en la Corte son los grandes corporativos, porque los asuntos que ahí se ventilan son de mucho, mucho dinero, y entonces les interesa que los juicios que se llevan allí, las de toma de decisiones, pues salgan favorables a todo este grupo opositor que, como vemos, si hay una extinción de los grupos de los partidos políticos, llámese PAN, PRI y el ya inexistente PRD, pues entonces vemos a quién van a atender, a quién responden los ministros de la Corte, no a los partidos políticos, no a los líderes de los partidos que son una caricatura, Alito Moreno y Marco Cortés, son una caricatura ya el PRD ni lo tomo en cuenta, pues, son una caricatura, ya realmente quien manda en la Corte son los grupos empresariales. Y qué interesante, ya que estamos hablando de estas cosas, también habría que entender la estrategia de la oposición con Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. Ya se registraron los dos como aspirantes y en algún momento han sido identificados como los elegidos por ese grupo de poder, de esa élite, de esa oligarquía. Primero, parecía que todo indicaba que Santiago Krill sería impuesto por esa élite. Y ahora Santiago Krill, lagrimeando, se registra y bueno, no sé si sea porque se dio cuenta que ahora lo cambiaron por Xóchitl Gálvez, o ambos van en una estrategia que todavía no alcanzo a descifrar rumbo al proceso de la oposición y definir al candidato o a la candidata para la elección presidencial de 2024, Nancy. Pues Santiago Krill es demasiado güerito para las aspiraciones ahora de la oposición, ¿no? Que es por lo menos generar, pues sí, mayores votos para no desaparecer, primero como un objetivo fundamental, y segundo, yo también creo que están buscando llegar a ciertos sectores sociales donde no hay mucha claridad, donde no están tan politizados, tratar de mentir con esta idea de que Xóchitl Gálvez viene del pueblo, es de abajo, y además ha logrado salir adelante, y además es buena ondita, es progre. Pero eso es lo interesante, porque Krill es todo lo contrario. Dinastía de dinero, de gente del poder, político de larga carrera, no todo sé. Eso es demasiado güerito. Por eso te digo, ¿qué hace Krill ahí? ¿Rebelándose ante los designios del gran señor? No, más bien está sirviendo, porque tampoco podía haber una gran desbandada y el único que podría darle la legitimidad que realmente requieren, porque, bueno, también Lili Telles, ¿no? Porque si estaba en la competencia, era Santiago Krill, y Lili Telles, pues ya sabemos, hizo el coraje de su vida seguramente porque iba arriba de las encuestas y de repente se entera que no es ella, ¿no? La elegida. Entonces, quien podría darle legitimidad a esto, pues era Santiago Krill, y él va a permanecer ahí. Ahora, su berrinche que hace al momento del registro y que empieza a gritar y se descompone todo, te habla también de la propia desesperación de ellos mismos. O sea, de hasta qué nivel van a llegar a la hora de berrinchear en público, que ya ni les importa su imagen, ¿no? Esta persona, Santiago Krill, se había cuidado mucho de siempre estar muy bien portado, siempre ser el personaje que no se amedrenta, que está, pues sí, como muy pulcro, ¿no? En su imagen,
a pesar de toda su historia, que ya sabemos que ha implicado hechos de corrupción importantes dentro del gobierno de Vicente Fox, empezando por el hecho de que él era secretario de Gobernación cuando empieza el ascenso de Genaro García Luna en la AFI y sus nexos claros, vínculos con el cártel de Sinaloa, ¿no? Empezando por eso, pero más allá de eso, pues es la otra figura fuerte que se cuadra porque él sí sirve también a los intereses de la élite económica. Entonces, no va a hacerle un hueco y todos los demás que participen no van a hacerle este hueco a Xochitl Gálvez cuando lo que quieren es decir que fue democrático su sistema para elegirla, cuando ya se sabe, tomaron la decisión en una reunión de los potentados. Miguel, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que puede ser cualquiera de los dos. Yo no descarto todavía que pudiera ser ahí Santiago Krill también, el que a la hora de la verdad pudiera ser el elegido por ellos. Ellos ya se sienten, se saben, es obvio, las mismas encuestas hasta de los propios medios que los apoyan a ellos, los dan como perdedores ya, los dan márgenes muy bajos y están viendo una estrategia mediática que la tienen, pero ya no les alcanza para convencer a la población. Ya no es posible engañar a la población mediante este esquema. Entonces, desesperados, porque nada más estamos mencionando a estos dos, pero se va a apuntar de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, y se va a apuntar a alguien más, además, eran como 4 todavía. Ellos no se han bajado. Enrique de la Madrid sigue diciendo que va. Sí, Enrique de la Madrid va. Alguien más todavía. Beatriz Rangel, ¿no? ¿Paredes? Perdón, Beatriz Paredes dice que va. Bueno, ella, por ejemplo, que es una política priista de corazón, que yo creo que ella está en contra de Alito, pero bueno, que no sé si se vaya a registrar o no, pero ellos mismos estuvieron bajando de la contienda cuando se dan cuenta del fraude que les están cometiendo adentro. Y aunque su rompimiento es simplemente decir que ya no van porque no hay las condiciones, la verdad están diciendo porque son unos tranzas, como han sido toda la vida. O sea, no hay forma de ocultarlo, forma de negar. Y ahorita con esta mujer están, pues, digamos que recuperando lo que se pueda, ¿no? O sea, el electorado que se pueda, ni siquiera hay un electorado ya convencido de parte de ellos. El que se le conocía como los seguidores duros de cada partido han desaparecido literalmente. Es más, son los que ahora ya no van a votar siquiera. Ya están decepcionados de estos partidos políticos. Entonces nada más quedaron, como decía Nancy el otro día, es un cascarón lo que quedaron de estos partidos, con unos candidatos ahí que los están tratando de inflar en estas imágenes que vemos de las caricaturas, de los cartones de los moneros, que son maravillosas, inflando imágenes que están huecas por dentro. Entonces no hay forma, ya no hay nada que hacer por ellos, ni contratando a los relacionistas más expertos van a lograr algo. O sea, se sienten perdidos. Y esta actitud de Santiago Krill de casi llegar al llanto y que va a dar la vida por la patria, por la bandera, por el país, por su esposa, sus hijos, dice uno, que por cierto, muy joven la esposa de Santiago Krill, me parece, que vimos en imágenes, esa que está al lado de él, que dice que es su esposa, ¿no? Creo que sí. Yo voy a seguir indagando porque me quedó, lo platicaba una duda, ¿no? Creo que sí es la señora que aparece. Porque habla de ellos, ¿no? Habla de su familia, como un factor de unidad y que la familia, ya no hay discurso que los pueda salvar. Ya no hay salvación, Vicente. Esto, a más de un año de que termine el gobierno, está más que cocinado. ¿Tema para cerrar, Nancy? Pues nada más decir que justo lo que viene, y la gente tiene que estar muy lista ante ello, es una guerra brutal de mentiras que van a tratar, pues sí, de posicionar la idea de que estamos en lo peor que ha vivido México para intentar restarle votos a Morena, para tratar de decepcionar al electorado, al pueblo de México, y que esto forma parte de la misma estrategia que han aplicado desde antes que llegara el presidente López Obrador y que se conoce como el golpe de Estado blando, que es tratar de imbuir en la gente la idea de que primero no hay esperanza de un gobierno progresista, honesto,
y que sí vea por el bienestar de las mayorías. Segundo, que se generen estas ideas de que estamos en la peor corrupción habida y por haber. Tercero, utilizar también a la parte judicial, al Poder Judicial. Esto se ha hecho de forma sistemática en otros países, ¿no? Con la judicialización incluso de las propias personas, ¿no? De llevarlos a juicio con mentiras, como ocurrió con Lula da Silva, que incluso estuvo en la cárcel. En fin, y al mismo tiempo, con toda esta guerra mediática y el calentamiento de calle, seguir con estas manifestaciones, tratando de hacerlas multitudinarias para decirle a la gente, ya ven, estamos peor que antes, y todos sabemos que estamos en un muy mal momento en este país. Entonces, esto va a continuar, pero muy acelerado, muy, digamos, con mucha carga, con mucho dinero, sobre todo en redes sociales, en medios masivos de comunicación, y pues hay que estar atentos a todo esto y empezar a tener una cultura también politizada, de entender que muchas de estas pues narrativas que vamos a vivir en los próximos meses pues son en realidad abiertas falsedades, son mentiras, como todas las mentiras que se han dicho en el pasado. No me sorprendería que continuaran como Vicente Fox y Lili Telles, de entre más se acerque al final de su sexenio el presidente López Obrador, hay que meter a la cárcel a López Obrador, a López-Gatell y a todos estos personajes que han sido señalados. Tema para cerrar, Miguel. Sí, yo coincido con Nancy. Lo que viene ahorita ya no es ya no hay más aire para inflar a estos aspirantes a la presidencia de parte de la oposición. Ahora lo que se trata es de plantar en los medios, porque ni siquiera es en la población, en los medios, ataques en contra del presidente, ataques en contra de su familia, ataques en contra de los aspirantes a la presidencia de parte de Morena. Vienen, y sobre todo ataques sin fundamento, ataques con mentiras, con difamaciones, con verdades a medias, con hechos fabricados. Es por donde ellos van a tratar de este año, que menos de un año, van a tratar de convencer, de rescatar algo. Ya no les va a alcanzar ni siquiera eso, Vicente. Muy bien, pues Nancy, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia de la mesa Contralínea Sin Censura a que los lean, los sigan, los vean, los escuchen? Y también nuevamente nuestro reconocimiento por tu más reciente participación en la mañanera, Nancy. Gracias, Vicente, siempre eres muy generoso con Contralínea, y sí, estamos en www.contralinea.com.mx, además estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, nos encuentran como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Estamos en nuestro programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, es un programa de noticias, y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, en nuestra mesa de contradebate por YouTube y Facebook. Bueno, para cerrar, también la invitación para que no solamente busque los temas que ponemos al día sobre la mesa, porque hay mucho en el archivo de Contralínea que puede usted leer para tal vez entender desde otra perspectiva o con mayor claridad los momentos que estamos experimentando, sufriendo, viviendo hoy en día. Así que la invitación ahí queda abierta. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Nancy, y nos vemos mañana con más información en otra de las mesas de Contralínea y Sin Censura TV. Y yo les recuerdo que todos somos Sin Censura, que después de Sin Censura Nocturno llega Stephanie Lavalle, y después de Stephanie, Marcelino Gómez Brenes, que Toño, mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz, empieza desde muy temprano la cobertura, desde las 6 de la mañana, con el previo de la mañanera y las noticias más importantes, y que estamos durante todo el día buscando informarle como usted se merece. Por eso le pido que comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, esta mesa de Contralínea y Sin Censura TV. Continuamos.